Muy buenas noches, es un gusto saludarles de nuevo. En un video anterior hablamos de por qué y para qué hacíamos un trabajo de tesis. El día de hoy vamos a hablar de por qué debemos tener un problema de investigación, de por qué cuando hablamos de una tesis inmediatamente nos preguntan ¿y cuál es su problema de investigación? Vamos a tratar de explicar por qué tenemos que hacer esto. En principio, tenemos que hay demasiadas temas de investigación. Incluso Milan Kundera, en su libro La insoportable levedad del ser, tiene un párrafo que dice, hay cada vez más universidades y cada vez más estudiantes. Los estudiantes de posgrado, para poder terminar sus carreras, tienen que inventar tema para sus tesis. Hay una cantidad infinita de temas, porque sobre cualquier cosa se puede hacer un estudio. Los folios de papel escrito se amontonan en los archivos, que son más tristes que un cementerio, porque en ellos no entra nadie, ni siquiera el día de difuntos. La cultura sucumbe bajo el volumen de la producción, la avalancha de letras, la locura de la cantidad. Partiendo de esta premisa, prácticamente, y si ya iniciaron la lectura de los 7 pecados capitales de la investigación universitaria tercermundista, nos vamos a dar cuenta que, como dice Kundera, los estudiantes, en su afán de terminar un trabajo de tesis, investigan cualquier cosa, trabajan cualquier tema. Entonces, lo que vamos a tratar de definir en estas módulos es justamente cómo llegar a plantear un problema de investigación que realmente sea novedoso, válido, importante, interesante y otros adjetivos que usted puede agregar. Empecemos preguntándonos por qué se investiga en la universidad. Eh, ya también en un video previo habíamos hablado de que en la universidad usted tiene que demostrar su dominio teórico y su dominio metodológico. Yo doy clases en el sistema de pregrado, por ejemplo, una clase que se llama seminario de tesis o seminario de investigación, y ustedes en el posgrado llevan varias clases relacionadas con el tema de investigación. En el pregrado solo se lleva uno, pero también los estudiantes, sea pregrado o posgrado, tienen que demostrar su dominio teórico y su dominio metodológico. Obviamente, a nivel de posgrado la exigencia es mayor. Para poner una diferencia fundamental, en el nivel de pregrado, mis estudiantes hacen un trabajo de investigación, llamémosle una tesis, porque también demuestran su dominio metodológico y su dominio teórico, solo que lo hacen en un trabajo en grupos, entre 5 y 8 personas. En tanto que ustedes van a tener que demostrar el dominio teórico y metodológico cada uno. Esa es la principal diferencia entre el pregrado y el posgrado. Entonces, ya lo decíamos anteriormente también, se investiga en la universidad para aportar a la solución de problemas. Ese dominio metodológico y ese dominio teórico lo que nos permite es poder aportar a la solución de problemas en nuestra área de trabajo, en nuestro desempeño profesional. Ahora bien, ¿cómo demuestro yo ese dominio teórico y ese dominio metodológico? Dos formas. Puedo hacerlo a través de la investigación básica o a través de la investigación aplicada. La investigación básica es aquella que busca ampliar la frontera de conocimiento en un área específica. Para poner un ejemplo, supongamos que yo quiero investigar los agujeros negros supermasivos en la constelación de Andrómeda. Después de mi investigación, yo voy a tener mayor información y mayor conocimiento sobre los agujeros negros supermasivos en la constelación de Andrómeda, pero eso no va a aportar a la solución práctica de un problema social, por ejemplo. En tanto
si yo hago una investigación aplicada, esta está orientada definitivamente a la búsqueda o al aporte para la solución de problemas en el área en la que nos desempeñemos, sea en el área económica, psicológica, educativa, sociocultural, didáctica, etcétera. La investigación aplicada parte de un problema para tratar de aportar a la solución de ese problema. Obviamente, para poder aportar a la solución del problema, tenemos que tener claridad en ese problema. Y eso es justamente el punto de partida. Por eso tenemos que tener un planteamiento de investigación claro, que es el capítulo 1 de la tesis, y tenemos también que tener claridad que estamos pensando en una investigación aplicada, una investigación que busca aportar a la solución de ese problema que hemos identificado. ¿Y qué es eso de plantear el problema de investigación? Bueno, algunos textos le llaman construcción del objeto de estudio a esto de plantear el problema de investigación. Pero no es otra cosa, plantear el problema no es otra cosa que afinar su idea de investigación. Esa idea que ustedes plantearon en el anteproyecto que presentaron cuando se matricularon en la maestría, esa idea que le ronda porque en su trabajo ustedes han visto que hay ciertas dificultades o hay problemas, o los estudiantes presentan ciertas dificultades para aprender, ciertas dificultades en sus competencias lingüísticas, por ejemplo. Entonces, ustedes ya tienen una idea de lo que quieren investigar. Ahora, la cuestión es cómo pasamos de esa idea al planteamiento del problema. En algunas ocasiones, este paso es inmediato, es fácil, pero también en otras ocasiones requiere un poco más de tiempo, un poco más de lectura, y depende obviamente de algunos factores a la hora de definir el tema de investigación. Entonces, resumiendo un poco, partimos de la idea, esa idea la ubicamos en un contexto teórico, en un contexto espacial y en un contexto temporal específico, y de ahí surge nuestro tema de investigación. Para poner un ejemplo de una idea, se me ocurre que los estudiantes de inglés de la universidad no están logrando tener el nivel de competencias lingüísticas que deberían. Supongamos que los estudiantes deben egresar con un nivel B2, pero cuando los evaluamos tienen un nivel mucho más bajo a eso. Entonces mi idea está alrededor de analizar las razones por las cuales los estudiantes no están logrando la competencia o el nivel de competencia lingüística esperado. Esa idea la tengo que ubicar en un contexto teórico, espacial y temporal específico. Entonces, yo podría perfectamente decir que mi contexto teórico va a ser la fonética y trabajar el tema de las competencias lingüísticas específicamente en el tema de la fonética. Espacialmente puedo decir que es estudiantes de la carrera de lenguas extranjeras de nivel 3, y en cuanto al contexto temporal puedo decir en el primer periodo académico del 2020, puedo decir en el 2020, puedo decir entre el 2020 y 2021. Eso depende de cuánto pienso yo que voy a tardar en llevar a cabo un proceso de investigación. Y de ahí, entonces, surge un tema. Y un tema podría ser, retomando esa idea, un tema podría ser algo como competencias fonéticas de los estudiantes de Inglés 5 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 2020. Y ya tengo el tema, competencias fonéticas. No estoy diciendo si las competencias son buenas o son malas, simplemente a nivel de tema basta tener esa claridad en cuanto a mi contexto teórico, que va a ser la fonética,
el contexto espacial, que son estudiantes de la carrera de lenguas de la universidad, y el contexto temporal específico. Ese tema de investigación que acabamos de ejemplificar parte de esa ubicación teórico espacio-temporal de la idea. Eso es una primera delimitación de mi objeto de estudio. No voy a estudiar todas las competencias lingüísticas. Ya me ubiqué en una competencia específica dentro de todas las posibles. Y ahí yo ubiqué ya entonces mi tema a investigar. Este tema define un área de interés, la fonética, un fragmento de la realidad social que se pretende abordar, un tipo o clase de fenómeno social que se va a estudiar. En este caso, si es un fenómeno social, pueden ser las maras, la violencia, el crédito del sector agrícola, la calidad de la educación, etcétera. Pero también el fenómeno puede ser el fenómeno de las competencias lingüísticas, el fenómeno de la didáctica, de la enseñanza de lenguas, etcétera. Ahora, ¿cómo evalúo yo si mi tema realmente tiene los criterios para convertirse eventualmente en un problema de investigación? Bueno, partamos de la idea de las competencias fonéticas en estudiantes de la carrera de lenguas extranjeras de la UNA en el 2020. Yo puedo tener algunos criterios subjetivos como el interés personal, la capacidad personal, tiempo y recursos disponibles. Supongamos que me interesa el tema, personalmente me interesa, me gusta esto de la fonética, pero yo soy del área de francés y mi nivel de inglés no es muy bueno. Ya ese criterio entonces quizás no me permita continuar con ese tema, porque ¿cómo voy a evaluar o tratar competencias fonéticas en inglés si yo no manejo el inglés? Bueno, también habría que considerar el tiempo y los recursos disponibles, porque dónde se va a llevar a cabo la investigación, en qué momento, de qué tiempo dispongo yo para hacerlo. Yo he escuchado estudiantes decirme, por ejemplo, que quieren hacer una investigación sobre la enseñanza de lenguas indígenas. Ok, perfecto. ¿Y dónde la va a hacer? No, en todas las comunidades garífunas de Honduras. Ah, qué interesante, muy bien. ¿Y usted en qué trabaja? Soy profesor en una escuela en la mañana y en la tarde trabajo en un call center. ¿Y le van a dar permiso para que usted pueda viajar e ir a hacer entrevistas o trabajar en las comunidades? No. ¿Y tiene los recursos como para pagarle a alguien para que vaya y haga ese trabajo? Tampoco. Entonces, esos criterios nos van a permitir también irnos ubicando un poco. También hay criterios objetivos, ver si el tema es accesible, si va a ser útil para la teoría o para la resolución de un problema, si es novedoso, si es un tema nuevo, un enfoque nuevo, y no seguir haciendo más de lo mismo. En este sentido, como yo parto de la idea para tener mi tema, si mi tema pasa los criterios de orden subjetivo, es decir, me interesa, tengo los recursos, etcétera, entonces paso a revisar los criterios de orden objetivo. Si mi tema pasa ambos criterios, entonces, si pasa los criterios de orden subjetivo y los criterios de orden subjetivo, entonces yo inicio el planteamiento del problema. Pero si no pasa los criterios de orden subjetivo, entonces busco otra idea. Y si no pasa los criterios de orden subjetivo, también me veo en la necesidad de replantearme la idea antes de poder iniciar el planteamiento del problema de investigación. Y esto del problema de investigación muchas veces se dificulta porque no tenemos claridad en lo que es un problema. Entonces vamos a partir de el concepto de problema. Vamos a hablar de la claridad que debe tener el problema de investigación. Vamos a hablar de las raíces etimológicas de la palabra problema también, y vamos a hacer una representación gráfica para entender un poco esta idea del problema. En cuanto a la claridad, si yo estoy hablando de un problema de investigación, definitivamente tengo que dejar claro cuál es el problema. Voy a poner un ejemplo.
Si yo digo que mi problema de investigación es los altos índices de pobreza en una comunidad X, ¿qué vamos a entender por pobreza? ¿Qué es pobreza para ustedes? ¿Qué es pobreza para mí? ¿Qué es pobreza para el Banco Mundial? ¿Qué es pobreza para las Naciones Unidas? Entonces, lo primero es que hay que ser claro. Hay que ser explícito en cuál va a ser el problema. No deje que lo interpreten, no deje que la gente piense, yo creo que se está refiriendo a la pobreza desde tal óptica. No, usted tiene que dejar claro cuál es el problema. También, el problema de investigación tiene que ser simple. Simple no quiere decir superficial, ojo. Simple quiere decir que se trate de una sola cosa. Por ejemplo, hablando del tema de las competencias lingüísticas, si me meto al tema, ¿se imaginan ustedes de las competencias lingüísticas en general? Ahí voy a tener producción oral, producción escrita, fonética, etcétera. Sería demasiado amplio. Entonces es acotar a una sola arista de todas esas posibles. También que el tema sea completo y formal, es decir, que se entienda a cabalidad hasta dónde llego, que esté completa el planteamiento y que esté planteado en un lenguaje formal y que además sea breve. Las raíces etimológicas del problema vienen del prefijo pro, que significa hacia adelante o delante, y del verbo balein, donde surge blem, que significa obstaculizar o limitar, entre otros significados que tiene. Esos son los que vamos a utilizar nosotros para tratar de comprender esta representación gráfica. Un problema, entonces, es la diferencia que existe entre la situación actual y la situación deseada. Repito, un problema es la diferencia entre la situación actual y la situación deseada. Vamos de nuevo al tema de las competencias fonéticas. La situación deseada, lo que dice el perfil de egreso de la carrera, lo que plantean los diferentes objetivos de las clases, es que los estudiantes al finalizar sus 5 niveles de lengua tendrán un manejo fonético, no como un nativo, pero un muy buen manejo fonético, medido puede ser con un B2 o una cuestión por ahí. Pero, ¿cuál es la situación actual? Como lo decíamos anteriormente, puede ser que los estudiantes estén pronunciando mal algunas palabras al punto que esto les lleva a tener interferencias en la comunicación. Es decir, no están en la situación deseada. Hay una diferencia entre la situación actual y la situación deseada. Eso es un problema. El pro, el blend. Miren, algo que me obstaculiza llegar al objetivo. Y identificando este problema es donde nosotros podemos aportar a su solución. Si no conocemos la situación actual, difícilmente vamos a poder llegar o aportar para llegar a la situación deseada. Por lo general, la gente dice, no, cuando escribas el problema de investigación, hazlo de lo general a lo específico. Así lo dicen. Esto no es otra forma que decir que utilicemos el método deductivo, que vayamos de lo general a lo específico, es decir, que vayamos de lo más global a lo más puntual. En el caso de nuestro trabajo de investigación, por decir algo, partiríamos de un nivel mundial, luego de un nivel de Latinoamérica, luego de un nivel de Centroamérica, un nivel de Honduras y un nivel de la universidad, si mi investigación sobre fonética es en la universidad. Es decir, yo tendría que hablar de cómo están las competencias fonéticas a nivel del mundo, cómo están las competencias fonéticas a nivel de Latinoamérica, cómo están las competencias fonéticas a nivel de Centroamérica, cómo están a nivel de Honduras y cómo están a nivel de la carrera de lenguas extranjeras en la universidad. Pensemos en este método del embudo para un problema. A veces lo que pasa
es que no sabemos de dónde empiezo. Bueno, esto se nos ha facilitado mucho, ya que contamos con tratados, convenios, planes, etcétera, que plantean lo que se espera en diferentes aspectos para que logremos un desarrollo humano sostenible, que es a lo que apuntamos desde todas nuestras áreas de trabajo, estamos apuntando a eso. Entonces, si aplicamos el método del embudo, deberíamos de partir de los objetivos de desarrollo sostenible, luego bajar a la visión de país y plan de nación, luego bajar a las líneas de investigación de la universidad y luego a las líneas de investigación de la facultad y a las líneas de investigación del posgrado. Es decir, lo que nosotros tenemos como líneas de investigación en el posgrado no es más que la búsqueda de aportar desde los posgrados a los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, desde una visión local, aportar a una visión global. De hecho, ahora el término glocal es algo muy de moda, que plantea que ya no podemos ver el mundo solamente a nivel global o solamente a nivel local, sino que tenemos que integrarnos y aportar a la solución de esos problemas macro también. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y si ustedes leen hay varios objetivos: el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, industria, innovación, paz y justicia, igualdad de género, etcétera. Pero donde nosotros por nuestra área de formación entramos más adecuadamente es justamente en el objetivo de desarrollo sostenible 4, que es educación de calidad. Y obviamente si yo estoy pensando en que los estudiantes no están logrando las competencias fonéticas, quiere decir que los estudiantes no están obteniendo la educación de calidad que deberían de tener. O sea que esa idea de educación de calidad macro también se descompone en varios aspectos y uno de ellos puede ser perfectamente mi tema de las competencias fonéticas. ¿No les parece? Ok, veamos esto de la educación de calidad. El objetivo 4 plantea que se busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es un objetivo bastante amplio, pero dentro de ese objetivo definitivamente cabe y entramos nosotros como una maestría en didáctica de las lenguas y culturas, encajamos perfectamente. En este sentido de la educación de calidad se plantea obviamente que la educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible, y además esto mejora la vida de las personas, mejora la salud, etc. Bueno, entonces voy a enfatizar una parte por acá. Dice: las razones de la falta de una educación de calidad son la escasez de profesores capacitados y las malas condiciones de las escuelas en muchas zonas del mundo y las cuestiones de equidad relacionadas con las oportunidades que tienen niños y niñas. Perfectamente yo puedo hablar de las condiciones de las escuelas y llevarlo a la universidad y decir que no tenemos en la universidad las condiciones para enseñar, por ejemplo, no estoy diciendo que así sea, por ejemplo, las competencias fonéticas. No tenemos, yo como docente no tengo las competencias fonéticas, ¿cómo las voy a transmitir? Entonces, y por ahí va el objetivo de desarrollo sostenible 4, tiene unas metas específicas, obviamente, de matriculación, de que particularmente apoyar mucho en África, donde hay exceso de problemas de educación, ¿verdad? Pero, ya teniendo esa visión de los objetivos de desarrollo sostenible, pasemos a ver qué hay en Honduras sobre educación. Y en la visión de país y el plan de nación se plantea en el numeral 1 que ustedes pueden ver acá, una Honduras sin pobreza extrema, no dice sin pobreza, ojo, ¿verdad? Educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social, etc. Aunque se plantea una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana,
nosotros podríamos decir, ok, nosotros entramos en esa parte de educada y sana, pero esa parte de una Honduras sin pobreza, educada y sana, se descompone en metas y realmente la relacionada con educación solo plantea que la meta 1.3 es elevar la escolaridad promedio a 9 años. Obviamente, esto no es suficiente para lograr una Honduras educada. En todo caso, si lográramos elevar el nivel de escolaridad, como ya se planteó en el sistema educativo, a 9 años, la situación es que tendríamos una Honduras educada a nivel primario en 9 años, pero no más. Entonces hay muchos más retos que no están cubiertos como metas de prioridad nacional, pero que definitivamente podemos identificar como problemas y podemos desde nuestra área de trabajo, área de especialización o de área profesional aportar. También la universidad ha creado prioridades de investigación. En este momento todavía se está haciendo un proceso de actualización porque las prioridades de investigación se crearon en el 2015 y estaban pensadas a durar hasta el 2019. En este sentido, se plantearon ejes y temas prioritarios para la investigación desde la universidad, es decir, que los docentes, investigadores de la universidad tenían que enfocarse en estos temas prioritarios. No es que no puedan investigar otra cosa, pero por ejemplo, si es la universidad la que está otorgando los fondos, pues entonces nos vamos a ubicar en estos temas. También está pensado que los posgrados, que son parte de la universidad, con sus investigaciones aporten a estos temas y a estos ejes prioritarios. Nosotros nos ubicamos en estos 4 ejes. Hay un eje que se llama ambiente, biodiversidad y desarrollo. Hay otro eje que se llama desarrollo económico y social. Otro eje que se llama democracia y gobernabilidad. Y el eje donde nosotros encajamos, que es el eje de investigación número 3, que se llama población y condiciones de vida. Ese eje de población y condiciones de vida tiene un tema prioritario en el que nosotros entramos y vamos a ver cómo pasamos de estos temas y ejes prioritarios de la universidad a nuestros ejes de investigación y líneas de investigación de la facultad y cómo llegamos a las líneas de investigación del posgrado. Como les decía, nosotros en la facultad tenemos ya líneas de investigación para estos departamentos: arte, arquitectura, cultura física y deporte, filosofía, lenguas extranjeras, letras, pedagogía y ciencias de la educación. La maestría en didáctica de las lenguas es parte del departamento de lenguas extranjeras y ustedes pueden ver aquí un eje de investigación número 1, pero nosotros nos ubicamos en el eje de investigación número 3, que se llama población y condiciones de vida. Dentro de ese eje hay un tema prioritario específico, que es el tema prioritario número 8, que trata de la población, de la educación y cultura, perdón. Y dentro de este ya tenemos identificados las líneas de investigación de la facultad. Estas son las líneas: el sistema educativo nacional, la investigación educativa, aportes a la educación desde la pertinencia, y los temas puntuales o ya más específicos. Aquí hay reformas educativas, educación rural, educación no formal. Y para llegar un poco más cerca a lo que estamos haciendo, está la didáctica de enseñanza-aprendizaje general. Recuerden que aquí tenemos también la carrera de pedagogía. Ya cuando llegamos a las líneas de investigación del posgrado, ya hablamos de didáctica de enseñanza-aprendizaje de las lenguas, ¿verdad? Se habla de competencias plurilingües y pluriculturales, porque también, por ejemplo, la carrera de letras trabaja en algún tema de esto de competencias plurilingües. Hay diseño curricular, procesos de traducción e interpretación, intercomprensión entre lenguas, poblaciones específicas, aprendizaje de lenguas por objetivos específicos, etc. Ahora bien, de estos
eje de investigación, de este eje de investigación de la universidad, está el tema prioritario número 8, educación y cultura, y de estos nosotros tenemos nuestros temas puntuales ya de la facultad y los temas, las líneas de investigación, perdón, de la facultad y los temas puntuales. Ahora veamos qué temas son los del posgrado. Tenemos 4 grandes temáticas o 4 grandes líneas de investigación, si ustedes lo quieren llamar así mejor. 4 grandes líneas de investigación. El contexto del aula, el contexto de las realidades sociolingüísticas del país o de la región, el contexto de las realidades políticas y educativas en el campo de las lenguas y el tema de las propuestas didácticas innovadoras. Cualquiera de estas grandes líneas son las que nosotros podemos trabajar. Es decir, nuestro problema de investigación deberá estar enmarcado en alguna de estas 4 líneas. También se han definido 10 temas que consideramos prioritarios. Insisto, no es una camisa de fuerza, pero estos son los temas que la universidad en este momento, desde el área de la didáctica de las lenguas y culturas, necesita abordar. En ese sentido, pensaríamos que sus tesis de investigación deberían estar dentro de alguno de estos temas de investigación. Y como digo, temas de investigación, ya definir del tema al problema de investigación es otra cosa. Ya cuál es el problema dentro de estos temas, cuál es el problema puntual que yo voy a tratar, ese es el trabajo que vamos a hacer en este módulo y eso es lo que me permitirá definir mi tesis de investigación. Aquí entre los temas propuestos hay el desarrollo de las competencias plurilingües y pluriculturales. Obviamente nadie va a hacer una tesis que se llame el desarrollo de las competencias plurilingües y pluriculturales, sino que lo va a ubicar en un contexto teórico, espacial y temporal específico y va a limitarlo porque las competencias plurilingües y pluriculturales son muy amplias. ¿Estamos entendiendo la idea? Bueno, actividades de realización de actividades de lengua, que implica procesos de recepción, producción, etcétera, implementación de métodos de auto o evaluación, implementación de estrategias comunicativas, análisis, uso e implementación de nuevos currículos, programas, libros, etcétera. Imagínense que alguno de ustedes decida crear un nuevo currículo para inglés general en la carrera de enfermería. Ustedes ven la situación actual y dicen, bueno, en enfermería se está enseñando inglés como se le enseña a cualquiera, pero ellos necesitan un inglés más técnico. Por lo tanto, yo voy a plantear un diseño curricular para enseñarles a ellos lo que se llama inglés por objetivos específicos. Yo voy a diseñar ese currículo y no solo lo voy a diseñar, lo voy a probar en 2 trimestres. Voy a probarlo y voy a comparar el nivel de inglés con el que salen las enfermeras y enfermeros después de implementar mi diseño curricular comparado con el diseño que se usa tradicionalmente. Un diseño que prácticamente en investigación sería experimental. También hay aquí el tema de puesta en práctica de metodologías o enfoques más modernos con el uso de las TIC. Por ejemplo, alguien dice, hay una tesis, por ejemplo, ya en la maestría que se hizo sobre enseñanza basada en proyectos, pero ahora hay también algo que se llama Flipped Classroom o el aula invertida. ¿Y qué pasa si a uno de ustedes le interesa ese tema y dice, hey, yo voy a probar cómo funciona esto del aula invertida y voy a hacer una investigación al respecto? Entonces, también el análisis de las realidades sociolingüísticas en el país, cómo está la situación de la enseñanza del Misquito, cómo está la situación de la enseñanza del Garífuna, ahora que son escuelas E y B, ¿verdad? De escuelas de enseñanza intercultural bilingüe, cómo ha funcionado esto, está funcionando realmente, qué hace falta, etcétera. Análisis de grupos específicos de aprendices y sus necesidades particulares, análisis de las representaciones sociales de los diferentes actores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Esto lo que hace es facilitarles a ustedes el proceso de identificación de un tema de investigación para su tesis. Ahora,
Con lo anteriormente mencionado, quiero pedirles que traten ustedes de establecer un tema de investigación a partir de sus ideas, a partir de las 5 interrogantes que antes les hice en el video anterior, valga la redundancia, y que lo puedan ubicar claramente. Este es el objetivo de desarrollo sostenible donde me encuentro, en el plan de país estoy acá, en las líneas de investigación de la universidad estoy acá, en los temas prioritarios estoy acá, en los temas de la facultad estoy acá, y aquí estoy en las líneas y temas de investigación del posgrado. Esa es su tarea después de ver este video. Muy buenas noches.